La mayoría de la gente cree que la mayor amenaza para su patrimonio es una recesión o la inflación que imprime el gobierno. Pasan sus vidas preocupados por los titulares del día, por la última subida de tipos de interés, por el pánico en el mercado de valores. Pero en mis 50 años en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de múltiples crisis, desde el colapso de la Unión Soviética hasta la burbuja de las .com y la gran crisis financiera de 2008, he aprendido que el impuesto más destructivo que pagarás en tu vida es completamente invisible y no te lo cobra el Estado. Es un impuesto silencioso que drena tu riqueza real sin que te des cuenta, porque estás mirando en la dirección equivocada. La mayoría piensa que la economía es un juego que se gana o se pierde en Wall Street. La realidad es que el verdadero tablero de juego, el que determina los ganadores y perdedores a largo plazo, no se encuentra en las pantallas de los ordenadores, sino en los mapas físicos del mundo. El error fundamental que comete casi todo el mundo es analizar la economía a través del prisma de los mercados financieros. Creen que los precios de las acciones, los bonos y las divisas son el motor de la máquina, pero no lo son. Son el salpicadero. Son los indicadores que te dicen la velocidad y la temperatura, pero no te dicen hacia dónde se dirige la carretera, ni si el puente de más adelante está a punto de derrumbarse. He visto este patrón repetirse una y otra vez. Inversores brillantes, con modelos matemáticos perfectos, quebrar porque su análisis no tenía en cuenta una realidad mucho más primitiva y poderosa. La economía funciona como una máquina, sí, pero es una máquina con dos motores interconectados. Uno es el motor financiero, el del crédito y la deuda, el que todos observan. El otro es el motor geopolítico, el de la fuerza, el control de los recursos y el dominio territorial. Y lo que he aprendido es que el segundo motor siempre, a la larga, determina la dirección del primero. No se trata de ser más listo que el mercado, se trata de entender la estructura de la realidad. La gente se obsesiona con la inflación de los precios al consumo, el 2% o 3% que anuncia el gobierno. Pero ignora la inflación mucho más profunda que se está gestando, la del coste de la seguridad, la del coste de mantener las rutas marítimas abiertas, la del coste de acceder a la energía y a las materias primas en un mundo que se está fracturando. Mientras los analistas discuten sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal, se está creando un sistema económico paralelo, un sistema que no se basa en dólares o en euros, sino en el control físico de los puertos, los semiconductores, las tierras raras y las fuentes de energía. Esta es la verdadera guerra económica y está creando un impuesto invisible sobre tu patrimonio. Cada vez que una cadena de suministro se rompe por una disputa territorial, pagas ese impuesto en forma de precios más altos y escasez. Cada vez que una nación decide usar su control sobre un recurso como arma, pagas ese impuesto en forma de volatilidad e incertidumbre. Puedes tener un análisis de mercado perfecto o una comprensión profunda de la geopolítica, pero no ambos si no los conectas. El universo no lo permite. Tratar de entender la economía mirando solo los datos financieros es como intentar entender un partido de ajedrez mirando solo las piezas de un jugador. Te falta la mitad del juego. Y en esa mitad oculta es donde se deciden las partidas más importantes. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan a través de las décadas de los que son barridos en la primera gran tormenta es su capacidad para ver la máquina completa. Voy a revelarte el principio que los imperios, desde Roma hasta Gran Bretaña, han entendido durante siglos. La seguridad del capital siempre sigue al monopolio de la fuerza. El dinero fluye hacia donde hay poder y estabilidad, y huye del caos y la debilidad. Y en el siglo XXI, el mapa de ese poder está cambiando más rápido que en cualquier otro momento de nuestras vidas. Te enseñaré a leer este nuevo mapa, no el que ves en las noticias financieras, sino el que se dibuja en las bases militares, en las alianzas estratégicas y en las rutas comerciales. Porque solo entendiendo quién controla qué en el mundo físico, podrás blindar de verdad tu futuro en el mundo financiero. Para entender el impuesto invisible, primero debes aceptar una verdad incómoda. El dinero, tal y como lo conoces, es una ilusión. Es un acuerdo social, una promesa, y el valor de esa promesa depende enteramente de la credibilidad y el poder de quien la emite. La mayoría de la gente piensa que su dinero está respaldado por oro o por la fortaleza de su economía. La realidad es que está respaldado por el poder militar, la estabilidad política y el control de las rutas comerciales. No se trata de economía, se trata de física del poder. Piénsalo como dos máquinas que operan en paralelo. La primera es la máquina financiera, la que todos ven. Funciona con crédito, tipos de interés y flujos de capital.
Es rápida, volátil y ocupa todos los titulares. La segunda es la máquina geopolítica. Es lenta, pesada y casi invisible en el día a día. Funciona con alianzas, control de recursos, poder naval y tecnología militar. Los engranajes de esta máquina se mueven durante décadas. Lo que la gente no entiende es que la máquina geopolítica es el motor primario. La máquina financiera es solo la transmisión. Cuando la máquina geopolítica cambia de dirección, la máquina financiera no tiene más remedio que seguirla, a menudo de forma violenta y destructiva. He visto este patrón repetirse a lo largo de la historia. El Imperio Romano no se derrumbó por una mala política monetaria. Se derrumbó porque perdió el control de sus fronteras y rutas comerciales. La degradación de su moneda fue un síntoma, no la causa. El Imperio Británico no perdió su estatus de reserva mundial porque la libra esterlina se debilitara. La libra se debilitó porque el imperio ya no podía permitirse el coste de mantener su flota naval y sus colonias. El poder físico se desvaneció primero, y el poder financiero le siguió inevitablemente. Hoy estamos en un punto de inflexión similar. Durante 70 años hemos vivido bajo un orden mundial garantizado por el poder estadounidense. Esto creó un entorno increíblemente estable para el capital. El dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial no solo por el tamaño de la economía de sino porque la marina de garantizaba que el petróleo podía fluir libremente desde el Golfo Pérsico hasta Tokio. Ese era el verdadero respaldo del dólar. El control de los océanos. Ese control está siendo desafiado. Lo que separa a los inversores que sobreviven a estas transiciones de los que quiebran es que los primeros entienden que su cartera es un sistema que debe ser resistente a los fallos de la máquina geopolítica. La mayoría construye su cartera pensando en una recesión. El inversor sabio la construye pensando en el bloqueo de un estrecho marítimo. La mayoría se diversifica entre acciones y bonos. El inversor sabio se diversifica entre jurisdicciones políticas y sistemas monetarios. Puedes tener altos rendimientos a corto plazo o seguridad a largo plazo, pero no ambos si ignoras la base de poder sobre la que se asientan esos rendimientos. El universo no lo permite. Este impuesto invisible no aparece en tu declaración de la renta. Se manifiesta como un aumento del 15% en el coste de un producto, porque el contenedor tuvo que dar la vuelta a África en lugar de pasar por el Mar Rojo. Se manifiesta como la caída del 30% en el valor de tus acciones en una empresa tecnológica que de repente no puede conseguir los semiconductores de Taiwán. Se manifiesta como la devaluación silenciosa de tu moneda, porque tu país ya no tiene acceso preferente a la energía barata. La gente se pregunta, ¿cómo me protejo de la inflación? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cómo me protejo de la desintegración del orden que ha mantenido los precios bajos y estables durante décadas? La respuesta no está en un fondo de inversión. Está en entender el nuevo mapa del poder mundial. En mis 50 años de mercado, he visto a la gente cometer el mismo error una y otra vez, extrapolar el pasado reciente al futuro indefinido. Porque las últimas décadas han sido relativamente pacíficas y globalizadas. Asumen que siempre será así. Creen que el sistema que conocemos es el estado natural de las cosas. La realidad es que ha sido una anomalía histórica, un periodo de orden unipolar que ahora está terminando. Para entender lo que viene, tenemos que mirar los ciclos más largos de la historia. He dedicado años a estudiar el auge y la caída de los imperios en los últimos 500 años, desde los holandeses, pasando por los británicos, hasta los estadounidenses. Y el patrón es asombrosamente consistente. Un imperio en ascenso se construye sobre una base de innovación, una fuerte ética de trabajo y un sistema educativo sólido. Esto conduce a una mayor competitividad y a una cuota creciente del comercio mundial. Con el tiempo, su moneda se convierte en la moneda de reserva mundial, lo que le otorga el exorbitante privilegio de poder endeudarse en su propia moneda. Esto funciona como un engranaje que se autorrefuerza. Más poder económico genera más poder militar para proteger las rutas comerciales, lo que a su vez refuerza el estatus de la moneda. Pero entonces, inevitablemente, surgen las debilidades. El éxito genera complacencia. El país se endeuda en exceso, creyendo que su estatus de reserva es permanente. Surgen conflictos internos. La brecha entre ricos y pobres se amplía dramáticamente, y la polarización política paraliza la toma de decisiones. Al mismo tiempo, una potencia rival, que ha seguido el libro de jugadas del imperio dominante, comienza a desafiarlo en el comercio, la tecnología y, finalmente, en el ámbito militar. Esto es exactamente lo que estamos viendo hoy. No es una teoría, son datos.
En 1945, Estados Unidos representaba alrededor del 50% del PIB mundial. Hoy es menos del 25%. La deuda de EE, como porcentaje del PIB, está en niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. La polarización interna es la más alta en más de un siglo. Mientras tanto, China ha pasado de ser una economía agraria a convertirse en el mayor socio comercial de más de 120 países. La gente me dice, Ray, ¿pero el dólar sigue siendo el rey? Sí, lo es. Pero el estatus de reserva es uno de los últimos indicadores en caer, no el primero. Es como la luz de una estrella que ya ha muerto. Todavía la vemos brillar, pero el colapso ya ha ocurrido en el núcleo. El impuesto invisible se acelera durante esta fase de declive relativo. El imperio dominante tiene que gastar cada vez más en defensa para mantener su estatus, lo que aumenta su deuda. Las cadenas de suministro, que antes eran eficientes y se basaban en la cooperación, se convierten en armas estratégicas. Piensa en tu cartera como un sistema diseñado para el clima de los últimos 40 años. Un clima de desinflación, globalización y hegemonía estadounidense. Ese sistema no está preparado para la tormenta que se avecina. Un clima de inflación estructural, desglobalización y conflicto entre grandes potencias. No se trata de ser pesimista, se trata de ser realista. Gestioné miles de millones a través de la crisis de 2008 y aprendí que la clave no es predecir el futuro, sino tener una cartera equilibrada que pueda sobrevivir a cualquier futuro. Y hoy, una cartera equilibrada debe tener en cuenta el riesgo geopolítico de una manera que no era necesaria hace 20 años. La mayoría piensa que la diversificación significa tener acciones de diferentes sectores. La realidad es que la verdadera diversificación hoy significa tener activos en diferentes países y monedas, y poseer activos reales, como el oro o las materias primas, que no son la deuda de nadie y no pueden ser impresos por un banco central en apuros. El mayor obstáculo para protegerte de este impuesto no es técnico, es psicológico. Tu cerebro está programado para reaccionar a las amenazas inmediatas y visibles, como un tigre saltando de un arbusto. No está programado para reaccionar a amenazas lentas, complejas e invisibles, como el cambio gradual en el equilibrio de poder global. Por eso la gente vende en pánico cuando el mercado cae un 10% en una semana, pero no hacen nada mientras el poder adquisitivo de su moneda se erosiona un 50% a lo largo de una década. Lo que separa a los inversores que construyen riqueza generacional de los que la pierden es su capacidad para superar estos sesgos cognitivos. La mayoría piensa que el juego consiste en encontrar la próxima acción ganadora. La realidad es que el juego consiste en evitar el error catastrófico. Y el error más catastrófico que puedes cometer en la próxima década es tener todos tus activos en una sola moneda, en un solo país y en una sola clase de activo, especialmente si ese país es el imperio dominante en declive y sobreendeudado. Los errores emocionales destruyen más patrimonio que los errores técnicos. Ver tu cartera caer un 20% duele, pero ver cómo tus ahorros de toda una vida, denominados en la moneda de tu país, pierden su estatus de reserva mundial y se devalúan un 80% frente a los activos reales, como ocurrió en la República de Weimar o más recientemente en Argentina, es un evento que te borra del mapa financiero. No se trata de predecir que Estados Unidos colapsará mañana. Se trata de entender los principios y las probabilidades. La historia nos muestra que ninguna moneda de reserva ha durado para siempre. El ciclo medio es de unos 80 a 100 años. El dólar ha estado en la cima desde 1944. Las probabilidades no están a tu favor si apuestas todo a que esta vez será diferente. Entonces, ¿cómo se construye una cartera para este nuevo paradigma? El principio fundamental es el equilibrio. Piénsalo como un sistema de ingeniería. No construirías un barco con un solo mamparo estanco. Lo construirías con múltiples compartimentos para que, si uno se inunda, el barco no se hunda. Tu cartera necesita la misma estructura. Una asignación razonable podría ser dividir tu patrimonio en cubos. Un cubo para activos que se benefician de la inflación y el crecimiento, como las acciones y los bienes inmuebles. Otro cubo para activos que se benefician de la deflación y las recesiones, como los bonos del tesoro a largo plazo. Pero aquí viene la parte crucial que la mayoría ignora. Necesitas un tercer cubo. Un cubo para el caos. Para cuando el sistema monetario se rompe. Este cubo contiene activos como el oro, quizás algunas materias primas estratégicas, e incluso una pequeña asignación a monedas de países acreedores y en ascenso. Por ejemplo, una cartera tradicional 60-40, 60% acciones, 40% bonos, funcionó bien en el pasado.
Hoy, una cartera más robusta podría parecerse más a un 30% de acciones globales, un 15% de bonos a corto plazo, un 40% de bonos a largo plazo ligados a la inflación, y un 15% dividido entre oro y materias primas. Y lo más importante, esta asignación debería estar diversificada geográficamente. Puedes tener acciones de EIUU o bonos del gobierno alemán, pero no ambos al mismo tiempo en la misma proporción si ambos sistemas están bajo presiones similares. El universo no te permitirá esconderte en un solo lugar. La idea no es abandonar el sistema actual, sino construir un arca que pueda flotar sin importar la dirección de la marea. Porque la marea está cambiando, y el impuesto invisible lo pagarán aquellos que insisten en mirar el salpicadero financiero, mientras ignoran el mapa geopolítico que muestra el acantilado que se avecina. Hablemos de cómo construir tu arca financiera. No es una lista de acciones de moda ni un truco para hacerte rico rápidamente. Es un sistema de principios para la preservación del patrimonio a través de las eras. La primera estrategia es la que yo llamo la asignación para todas las estaciones, o all weather, pero con una capa geopolítica fundamental que la mayoría de los que intentan copiarla ignoran por completo. La mayoría de la gente piensa que la diversificación es comprar un fondo que sigue al S&P 500. La realidad es que eso no es diversificación, es una apuesta concentrada y masiva en un solo país, una sola moneda y un solo sistema político. En mis 50 años en los mercados, he visto que las correlaciones que funcionan en tiempos de paz se rompen violentamente en tiempos de crisis. Cuando el miedo se apodera, todos los activos de riesgo tienden a caer juntos. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los primeros entienden que la verdadera diversificación no es entre sectores, sino entre fuerzas económicas y geopolíticas opuestas. La economía, como una máquina, tiene 4 estaciones o entornos posibles: crecimiento mayor de lo esperado, crecimiento menor de lo esperado, inflación mayor de la esperada e inflación menor de la esperada. Tu cartera debe tener motores que funcionen bien en cada uno de estos entornos. Así es como se construye. Un 30% en acciones que prosperan en épocas de crecimiento. Un 55% en bonos divididos en un 40% a largo plazo y un 15% a medio plazo que prosperan cuando el crecimiento y la inflación son bajos. Y un 15% en activos duros dividido en un 7, 5% en oro y un 7, 5% en una cesta diversificada de materias primas, que prosperan cuando la inflación es alta y el valor del dinero se degrada. Este equilibrio es el núcleo. Si la economía crece, tus acciones suben. Si entra en recesión, tus bonos a largo plazo se disparan a medida que los bancos centrales bajan los tipos. Si hay una crisis inflacionaria, como en los años 70, tu oro y tus materias primas protegen tu poder adquisitivo. Es un sistema diseñado para la estabilidad, no para la máxima rentabilidad. Pero aquí es donde añadimos la capa crucial para el mundo actual. Cada uno de estos cubos debe estar, a su vez, diversificado geopolíticamente. Tu 30% en acciones no puede ser solo estadounidense. Debe repartirse, quizás un tercio en EUU, un tercio en otros mercados desarrollados como Europa y Japón, y un tercio en mercados emergentes estratégicos, especialmente aquellos que son acreedores netos y exportadores de materias primas. Tus bonos no pueden ser solo del tesoro de EU. Debes incluir bonos de gobiernos estables y con superávit, como Suiza, Singapur o Noruega. Puedes tener altos rendimientos en los bonos de un imperio endeudado o la seguridad de los bonos de una nación acreedora, pero no ambos. El universo no lo permite. El oro es tu seguro contra el fallo del sistema monetario. No es una inversión para obtener beneficios, es una póliza de seguros. Y, al igual que no guardarías la póliza de seguros de tu casa dentro de la casa en llamas, deberías considerar dónde se almacena tu oro. Tener una parte en jurisdicciones políticamente neutrales tiene sentido. Durante la Segunda Guerra Mundial, el capital huyó de Europa hacia Estados Unidos. Los inversores que movieron su riqueza a través del Atlántico la preservaron. Los que la dejaron en bonos del gobierno francés o alemán lo perdieron todo. No estoy diciendo que vaya a ocurrir una guerra mundial, pero la estructura del conflicto ya está aquí. La guerra económica por las cadenas de suministro, la tecnología y los recursos es la nueva normalidad. El error que comete la mayoría es construir una cartera optimizada para el mundo de ayer. Tu tarea es construir una cartera que sea robusta para el mundo incierto de mañana. El beneficio psicológico de este enfoque es inmenso. Dejas de reaccionar a los titulares y de intentar adivinar el próximo movimiento del mercado. En su lugar, confías en tu sistema, sabiendo que está diseñado para soportar casi cualquier tormenta.
Te liberas del miedo y la codicia que destruyen a la mayoría de los inversores. La segunda estrategia es un corolario de la primera, y se basa en un principio fundamental. En tiempos de gran desorden, el valor fluye desde las promesas financieras hacia los activos físicos y reales. La mayoría piensa que el dinero es riqueza. La realidad es que el dinero es solo un derecho sobre la riqueza. Los bonos son la promesa de un gobierno de pagarte en el futuro. Las acciones son un derecho sobre los beneficios futuros de una empresa. Pero, ¿qué ocurre cuando esas promesas se rompen? ¿O cuando la moneda en la que se pagan pierde su valor? En las etapas finales de un ciclo de deuda a largo plazo, cuando la deuda es masiva y el conflicto interno y externo es alto, los gobiernos siempre recurren a la imprenta. Es la salida más fácil políticamente. Lo vimos en la República de Weimar en los años 20, en Zimbabue en los 2000 y en Argentina repetidamente. El resultado es siempre el mismo. El valor de los activos de papel se evapora. El impuesto invisible se convierte en un impuesto explícito y brutal a través de la hiperinflación. La estrategia para protegerse de esto es poseer una parte de tu patrimonio en activos, que no son la responsabilidad de nadie más, y no pueden ser creados de la nada. No se trata de vender todas tus acciones y bonos, se trata de añadir una capa de resiliencia. ¿Cómo se implementa esto de forma práctica? Primero, considera los bienes inmuebles productivos. No me refiero a la especulación inmobiliaria en ciudades sobrevaloradas. Me refiero a tierras agrícolas o propiedades en regiones con crecimiento demográfico y estabilidad jurídica. La gente siempre necesitará un lugar donde vivir y alimentos para comer. Segundo, como ya hemos mencionado, las materias primas estratégicas. La transición energética requiere cantidades astronómicas de cobre, litio y níquel. La inteligencia artificial necesita una cantidad inmensa de energía. La creciente población mundial necesita más fertilizantes y alimentos. Ser propietario de una cesta diversificada de estos recursos esenciales es como poseer las tuercas y los tornillos de la máquina económica mundial. Puedes hacerlo a través de ETFs de materias primas de base amplia, que te dan exposición a la energía, los metales y la agricultura, o invirtiendo en las acciones de los productores de más alta calidad y más bajo coste de estas materias primas. Por ejemplo, en la década de 1960, mientras el S&P 500 estaba plano durante 10 años después de la inflación, las acciones de las empresas petroleras y mineras se multiplicaron. Estaban vendiendo lo que el mundo necesitaba desesperadamente en un entorno de dinero devaluado. El error que comete la gente es ignorar estos activos porque son aburridos o no ofrecen el mismo crecimiento explosivo que una acción tecnológica. No entienden su función. No están ahí para hacerte rico. Están ahí para evitar que te vuelvas pobre. Son el lastre de tu barco financiero. Puedes tener el crecimiento rápido de los activos de papel o la estabilidad sólida de los activos reales, pero no puedes tener ambos en extremo. El equilibrio es la clave. Piensa en tu cartera como un sistema de supervivencia. Necesitas comida y agua, activos reales y materias primas, un refugio, bonos de alta calidad de países estables, y herramientas para cazar y construir, acciones de empresas innovadoras. La mayoría de los inversores solo tienen herramientas y esperan que la casa sea siempre abundante. Un inversor prudente se asegura de tener también el refugio y las provisiones por si llega un largo invierno. Este enfoque te obliga a pensar como un estratega, no como un jugador. Te conecta con las realidades físicas de la economía, no con las fantasías de Wall Street. Y al hacerlo, no solo proteges tu patrimonio, sino que adquieres una comprensión mucho más profunda de cómo funciona realmente el mundo. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos desmontado la máquina de la economía para ver sus engranajes más profundos, no solo los que brillan en la superficie, sino los que mueven el mundo real, los engranajes del poder, los recursos y el territorio. Permíteme resumir el mapa que hemos dibujado. El principio fundamental es este. La mayor amenaza para tu patrimonio no es la que ves en las noticias, no es la recesión de mañana ni el último dato de inflación. Es un impuesto invisible, un drenaje silencioso de tu riqueza causado por la fractura del orden mundial que ha garantizado la paz y el comercio durante casi 80 años. La mayoría piensa que la economía es un juego financiero. La realidad es que es un juego de poder físico, y el tablero financiero simplemente refleja los movimientos en ese tablero más grande. Para navegar este nuevo mundo, te he presentado una brújula. El principio de que la seguridad del capital siempre sigue al monopolio de la fuerza. El dinero, en última instancia, está respaldado por la capacidad de un poder para proteger las rutas comerciales, hacer cumplir los contratos y mantener la estabilidad.
Y ese poder se está volviendo multipolar. Te he mostrado cómo la historia se mueve en ciclos, cómo los imperios ascienden y caen, y cómo estamos en una fase tardía del ciclo de deuda a largo plazo del actual imperio dominante. Esto no es una opinión, es una lectura de los datos a lo largo de 500 años. Y para sobrevivir y prosperar en esta transición, hemos diseñado un sistema, un arca financiera, la cartera para todas las estaciones con una capa geopolítica, una máquina equilibrada con un 30% en acciones globales, un 55% en bonos de gobiernos estables y un 15% en oro y materias primas, todo ello diversificado no solo por clase de activo, sino por jurisdicción y moneda. Pero entender este mapa y tener el arca no es suficiente. Lo que separa a los que navegan la tormenta de los que se hunden no es el conocimiento, es el comportamiento. En mis 50 años de mercado, he visto más fortunas destruidas por la psicología que por una mala estrategia. Y estos son los errores que debes evitar a toda costa. Primero, el sesgo de normalidad. Es la creencia de que el futuro se parecerá mucho al pasado reciente. Es el error de conducir mirando por el espejo retrovisor. Porque hemos vivido décadas de globalización y desinflación, tu cerebro asume que esto es lo normal. No lo es. Fue una anomalía histórica. Ignorar la posibilidad de un cambio de paradigma es el error más costoso que puedes cometer. Segundo, el sesgo de país de origen. Es la tendencia a invertir la mayor parte de tu patrimonio en tu propio país porque te resulta familiar y cómodo. En un mundo estable, esto es subóptimo. En un mundo que se fractura, es un acto de suicidio financiero. Es como poner todos tus huevos en una cesta que está en el epicentro de un terremoto geopolítico. Puedes tener la comodidad de lo familiar o la resiliencia de la diversificación global, pero no ambos. El universo no lo permite. Tercero, la aversión a la complejidad. La gente anhela respuestas simples. Compra esta acción. Vende este bono. La realidad es que el mundo es un sistema complejo e interconectado. No hay respuestas simples. Tu única defensa es un sistema robusto basado en principios atemporales, no en consejos de moda. No se trata de ser el más listo. Se trata de ser el más humilde ante la complejidad. Cuarto y último, el sesgo de acción. Es la necesidad compulsiva de hacer algo en respuesta a cada titular. El mercado sube. Compras por miedo a quedarte fuera. El mercado baja, vendes por pánico. Esta es la receta para la ruina. Un sistema como el que hemos diseñado está hecho precisamente para que no tengas que reaccionar. Su belleza reside en su equilibrio. Confías en el sistema, no en tus emociones. Reequilibras tu cartera 1 o 2 veces al año, metódicamente, como un ingeniero que mantiene una máquina, no como un jugador que apuesta en la siguiente mano. Estos errores no son fallos intelectuales, son fallos de carácter. Son producto de nuestro cableado evolutivo. Superarlos requiere más que conocimiento. Requiere sabiduría y disciplina. Requiere que construyas no solo una cartera, sino también una mentalidad inquebrantable. Llegamos ahora al núcleo de todo. Más allá de los gráficos, los ciclos y las asignaciones de activos, yace una pregunta más profunda. ¿Para qué es todo esto? El objetivo de construir esta máquina financiera no es simplemente acumular más ceros en una cuenta. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que la verdadera riqueza no es una cifra, es la libertad. La libertad de la preocupación. La libertad para pensar con claridad, para pasar tiempo con tus seres queridos, para dedicarte a tu trabajo y a tu propósito sin el ruido constante del miedo financiero en tu cabeza. El sistema que hemos construido es, en esencia, una máquina para generar tranquilidad. No se trata de maximizar los rendimientos, se trata de minimizar los lamentos. La mayoría de la gente pasa su vida en un ciclo de codicia y miedo, persiguiendo picos de mercado y vendiendo en los valles, emocionalmente a merced de fuerzas que no comprenden. Se convierten en esclavos de su dinero. El inversor sabio invierte el guión. Hace que su dinero trabaje para él, no solo financieramente, sino también psicológicamente. Construye una fortaleza de principios tan sólida que le permite observar las tormentas del mercado con una calma casi olímpica, sabiendo que su arca fue diseñada precisamente para eso. Para lograr este estado, debes adoptar el principio más importante de todos, el que sustenta mi vida y mi inversión, la humildad radical. Debes aceptar que no sabes lo que va a pasar en el futuro. Nadie lo sabe. Cualquiera que te diga lo contrario te está vendiendo algo. Tu objetivo no es predecir, es prepararte. La humildad radical te obliga a diversificar, porque no sabes qué país o qué clase de activo lo hará mejor. Te obliga a estudiar la historia,
porque te das cuenta de que tus experiencias personales son solo un punto insignificante en una línea de tiempo mucho más larga. Te obliga a equilibrar tu cartera, porque reconoces que la economía puede moverse en direcciones que no esperas. La mayoría piensa que invertir es una batalla contra el mercado. La realidad es que es una batalla contra uno mismo, contra tu propio ego, tu propio miedo y tu propia arrogancia. Y en esta batalla, los principios son tus únicas armas fiables. Cada vez que el mercado te golpea, cada vez que cometes un error, no lo veas como un fracaso. Es dolor. Y el dolor es una señal. Es la realidad diciéndote que tu comprensión del mundo es incorrecta. Si a ese dolor le añades reflexión, obtienes progreso. Así es como evolucionas. Así es como pasas de ser un participante reactivo a un arquitecto deliberado de tu futuro financiero. Al final, el mapa geopolítico y la máquina financiera son solo reflejos de la naturaleza humana a gran escala. El ciclo eterno de creación y destrucción, de orden y caos, de ambición y miedo. Entender estos sistemas no solo te hará un mejor inversor, te dará una perspectiva más profunda de la condición humana. Verás los titulares no como eventos aislados y aterradores, sino como otro giro en un ciclo que se ha repetido durante siglos. Esta perspectiva es el dividendo final de este enfoque. Es la verdadera riqueza. Es la sabiduría de ver la máquina completa, entender tu lugar dentro de ella y navegarla con serenidad y propósito. No intentes predecir la lluvia. Construye el arca.